Sí, ahora vamos a continuar. Ya hemos dejado aquí, o sea, hemos estirado, hemos explicado, ¿no?, la ventaja, hemos llegado a las ecuaciones del movimiento, he dado una forma. Pero ahora viene extraer información de eso. Por ejemplo, esto tiene todo. Comenté hace un momento, bueno, tiene que tener el caso ese del equilibrio, una situación de equilibrio. Eso significa, en nuestro caso, que la masa M2 no se mueve, permanece la masa 2, la masa que está colgando, está en equilibrio quieta, en reposo, y naturalmente entonces la masa 1 no le queda más remedio. Si R2 es constante, R1 tiene que ser constante, una trayectoria circular. Una trayectoria circular. Y eso tiene que estar contenido aquí. Es decir, que aquí también tiene ese equilibrio. Si R1 es constante, eso quiere decir que R1 punto es igual a 0 y que R1 punto punto también tiene que ser igual a 0. Es decir, que si nos fijamos en esta ecuación, ¿no?, tendríamos, y en la otra, tendríamos cualquiera de estas, tendríamos, primero para la de arriba, vamos a transformarla. Y si queréis, lo hago con la variedad, supongamos que M1 y M2 son iguales, y así trabajamos con unas ecuaciones más sencillas. ¿Os parece? No es porque haga ningún truco, simplemente por cogerlas una versión más sencilla. Teníamos aquí 2m r punto punto igual a m r tita punto al cuadrado, ¿no? Menos m por g, suponiendo que m1 por sí. Hacerlo más sencillo, las expresiones. Aquí tendríamos pues una cosa parecida. Primero voy a atacar esto. Entonces tendríamos aquí R1, estoy tomando como R1 igual a R. Es decir, que tendríamos en esta ecuación lo siguiente. R2 sería 0, tendríamos entonces 0 igual a, bueno, m y m también se me podría ir, es decir, que tendría 2R punto punto igual a R, tita punto al cuadrado menos G, todavía más sencillo. Eso quiere decir que R tita punto al cuadrado menos G, es decir, que R tita punto al cuadrado tendría que ser igual a G. Y por supuesto, igual a la tensión en la cuerda. Os recuerdo, la bolita que está colgando, ¿no?, está quieta. Eso quiere decir que la suma de fuerzas tiene que ser igual a 0. Eso quiere decir que su peso, perdón, m, t dividido por m. T dividido por m. No puedo poner g igual a t. ¿Entendido? Muy bien, o sea que tendríamos eso. ¿Qué tendríamos de la ecuación? De la ecuación, o sea que tendríamos aquí tita punto igual a, esa sería, ¿dónde he puesto una i? T dividido por m, la tensión en la cuerda dividido por la masa, velocidad. Tiene que ser esa. ¿De acuerdo? Si ahora lo pensáis por un momento, ¿no?, si nos planteamos ese problema tan sencillo, es decir, tengo una trayectoria circular aquí, y esto es R, tenemos para la masa que está colgando lo que acabo de poner, mg
tiene que ser t, o sea, t igual a mg. Si está quieta, que lo estoy diciendo, la que está colgando, eso quiere decir que aquí tendríamos, para esta masa, aquí tendríamos t, puedo sustituirlo. mg es un movimiento circular, eso quiere decir que la aceleración, mg, igual a m por a, por la aceleración centrípeta. Fijaos, sin necesidad, ¿cómo llego? Si yo únicamente estoy considerando un movimiento circular sencillo, ¿no? Tendría que plantearlo de esa manera. ¿Estamos de acuerdo o no? Y la aceleración centrípeta, ¿qué es lo que tendríamos ahí? Si yo lo pongo en función de la velocidad angular, en vez de la velocidad lineal, ¿qué es lo que tendríamos? R por omega al cuadrado. Es decir, m me quedaría g igual a r omega al cuadrado. Es decir, la misma. La misma expresión. Es decir, que este problema sencillo, el primero, es decir, en el cual te están diciendo la bolita que está arriba sigue una trayectoria circular y la otra está quieta, entonces uno tendría que plantearlo de esta manera. Claro, ya veis ahí cómo uno está utilizando las componentes intrínsecas al movimiento. Por cierto, en este problema en general, R, la distancia, es el radio de curvatura en el movimiento general. O sea, no ahora este caso particular, no este particular, en general. R y el radio de curvatura, es decir, fijaos, pasar de pensar en coordenadas polares a las componentes intrínsecas al movimiento, no, eso sería un error fatal, no lo confundáis en ese momento. Si nos vamos aquí bueno, cerré el archivo, pero se puede volver a abrir. Vamos a ver. Donde teníamos la trayectoria así dibujada en algún sitio. Teníamos dibujada, no me acuerdo en cuál de ellas. Aquí. Por ejemplo, aquí tengo dibujadas las trayectorias, ¿no? Pues fijaos, por ejemplo, en este punto, en este, donde tengo el ratón, pues ahí tendría las componentes intrínsecas. ¿Qué dirección es? La tangencial, que sería así, y una normal o radial, que sería de esta manera. Es decir, que en este caso el centro de curvatura pues se podría encontrar donde tengo yo ahora el ratón. Es decir, no es. Ahí confundir R, el parámetro R, que es la distancia al origen de coordenadas, con el radio de curvatura, son dos cosas diferentes, ¿vale? En el caso particular del movimiento circular, entonces sí tenemos que coinciden ahí en ese momento. Ya lo dejo abierto por si acaso. Eso en cuanto al... Pero ahora tenemos que ver precisamente cómo son pequeñas oscilaciones en torno a... en torno a esa situación de equilibrio. Eso quiere decir que la bolita que está colgando oscila ligeramente, pim, 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 se repite el movimiento, va a ser armónico si son pequeñas, y ¿qué va a ocurrir con la bolita que está sobre la mesa? Que su trayectoria está muy cercana a la trayectoria circular, a veces un poco más lejos, a veces un poco más cerca, pero en torno a esa... Teníamos la ecuación 2m r punto punto igual a m r tita punto al cuadrado menos mg, y luego teníamos cualquiera de las dos que teníamos aquí, las m ya era fuera, teníamos r tita punto punto más 2r punto tita punto igual a 0, o bien r cuadrado tita punto, voy a ponerle la masa, igual a L constante, cualquiera de estas.
Entonces vamos a ver si podemos encontrar, o cómo podríamos encontrar las oscilaciones, para pequeñas oscilaciones. Primero, una cosa que no he mencionado explícitamente. Aquí tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, R en función del tiempo y θ en función del tiempo, ¿no? A lo mejor sería posible, y están acopladas, ¿entendéis lo que quiere decir acoplado? Ahí. O sea, que tengo bien esta, ¿no? O bien esta, una de las dos. O sea, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Están acopladas? Sí. ¿Por qué? Porque en las dos ecuaciones me aparecen las dos incógnitas simultáneamente. No me aparece una ecuación que me aparece solo R y sus derivadas, y otra ecuación en la que me aparece θ y sus derivadas solo. Pero ahora la pregunta es, porque siempre es más difícil si están acopladas, ¿sería posible desacoplarlas? Es decir, ¿es posible tener una ecuación solo en R? Solo en R. La respuesta es sí. Y además la vamos a necesitar para las pequeñas oscilaciones. Es decir que si uno se fija en esta ecuación, por ejemplo, y sería lo mismo si tengo masas generales, ¿eh? ¿Entendéis? O sea que lo que voy a hacer no es que sea particular para M1 igual a M2, sino que sigue siendo general, aunque siga trabajando con este caso particular. Entonces tengo, fijaos en esta, tengo que me aparece un θ punto, ese es el que tengo que liquidar. Pero estáis viendo cuál de las dos voy a utilizar. Ahí ya uno dice, ¿las dos te da igual? No, ahí no da igual. Aquí la que te vas a coger es esta. Y vas, por supuesto, esto es un punto. θ punto va a ser L dividido por MR al cuadrado. Recordad que L es constante, viene dado por las condiciones iniciales, o sea que es un número que nos dicen en el problema. Ese número está dado por el problema. No es una cosa que haya que hallar de algún sitio, deducir, sino que eso viene dado, pues, cómo se está moviendo inicialmente. ¿Vale? Bien, si yo tengo esto y lo meto aquí, entonces en azul llegaremos a 2m. Bueno, m, otra vez se me da, es una tontería haber puesto aquí las m's. Tendríamos 2, r, punto, punto, r. Y ahora sustituyo. Cuidado que está al cuadrado. L cuadrado dividido por m cuadrado por r a la cuarta menos g. Todo esto al cuadrado, cuadrado, cuadrado a la cuarta. Bueno, aquí tengo un r y un r, es decir que tengo r 2 punto punto igual a L cuadrado dividido por m cuadrado r al cubo menos g. Y eso tiene una pinta estupenda. Una pinta genial. Primero he conseguido divide y vencerás. Es una ecuación en la que solo me aparece r de t. No quiere decir que se pueda así solucionar. Hombre, podría a lo mejor tener suerte y a lo mejor poderla integrar, pero digamos, no me fijo ni en eso. Resuelvo entonces, en principio, podría resolver esto más fácilmente con el ordenador. Con el ordenador la dificultad es la misma, escribir las dos. Pero bueno, aquí en principio uno dice, puede resolver solo r de t y luego naturalmente necesitas θ punto. ¿Dónde la tenéis? Donde había puesto en θ punto igual a L dividido por MR al cuadrado. Es decir, que una vez que tienes R en función del tiempo, tienes θ punto. Liquidado el asunto. ¿Vale? O sea que es posible. Y ahora voy a repetir esta ecuación. Ahí arriba. Esta es la que me va a ayudar precisamente a analizar las oscilaciones. Este desarrollo hasta donde hemos llegado ahora vale en general, no solo para pequeñas oscilaciones. Esto es general. En ningún momento todavía he hecho ninguna aproximación de...
Todo lo que he hecho hasta ahora es exacto, todo son ecuaciones exactas. Pero en algún momento tendré que aproximar alguna ecuación. Uno podría, ¿puedes hacerla con las dos simultáneamente? Bien, pero se ve más claro si yo divido el problema y me fijo exclusivamente en cómo es R. Porque si recordáis, R también me da, R es la de la mesa, pero también me está dando qué es lo que está pasando con la otra que está colgando, porque es L menos R. O sea que realmente lo que estoy viendo aquí es lo que está como... ¿Os dais cuenta del asunto? A ver si os habéis dado. Si yo elimino θ de la otra ecuación, me queda una ecuación en R, que es realmente la ecuación de la bolita que está colgando, porque lo que estaba es exactamente esto. ¿Os dais cuenta? Muy bien. Teníamos esto menos G, ¿no? Si no me equivoco. Posición de equilibrio. Lo mismo que hice antes. Todo esto igual a 0. No hay nada nuevo en eso, nada nuevo diferente de lo que haya hecho antes, salvo que me he fijado ahora en esta. Y ahora uno dice, para pequeñas oscilaciones en torno a esta posición de equilibrio, ¿qué es lo que habrá que hacer? Es una ecuación diferencial de segundo orden, no acoplada, solo en R, es lineal, ahí viene la palabra clave. Respuesta, no, es exacta, ¿eh? Esta es una... ¿Y qué habrá que hacer ahora? Un desarrollo en serie de Taylor, porque ahí donde tenéis R punto punto, no realmente estáis pensando en la fuerza, es la aceleración por detrás, es donde tienes la fuerza. Entonces, hacer la fuerza lineal. La fuerza neta, o sea, y si yo estoy pensando en la bolita que está colgando, ¿no? Tengo el peso, mg, y tengo la tensión. La tensión más mg vectorial es igual a mr punto punto para la bolita que está colgando. Por lo tanto, si yo hago lineal r punto punto, lo que estoy haciendo lineal detrás, que es la fuerza neta que está actuando sobre la bolita que está colgando. Eso quiere decir que si lo hago lineal, sería una fuerza que es del tipo de la ley de Hooke. Por lo tanto, tendría oscilaciones armónicas. ¿Lo veis? ¿Hace falta que lo escriba eso? Yo creo. Sí. O sea, fijaos que os estoy llevando. Buscar oscilaciones armónicas, buscar oscilaciones en torno a la posición de equilibrio, pequeñas oscilaciones, tiene el equivalente de lo que ya conocéis. O sea, que a vosotros os han llevado a eso, o os llevo yo también a eso, pensando en la masa unida al muelle, es decir, que la fuerza sea lineal. La fuerza neta que actúa sobre el cuerpo sea lineal, proporcional al desplazamiento. ¿De acuerdo? En estos problemas también tenemos eso. Entonces, ahora os estaba diciendo, realmente ahí donde tengo R punto punto tengo también la aceleración de la bolita que está colgando. Recordad que las aceleraciones, lo único que tendría que cambiar para poner ahora mismo cómo es la aceleración, a ver si lo habéis pillado. Fijaos que es un movimiento uno de aquí para allá, o sea que no digo que sea fácil, pero es una respuesta inmediata. Para la ecuación del movimiento de la bolita que está colgando, ¿qué tendría que hacer? Cambiarle el signo. Recordad que era R1 punto punto igual a menos R2 punto punto, por lo tanto es la misma ecuación, cambiado el signo. Si queréis, incluso lo puedo poner. Esta es para la que tengo encima de la mesa, pero para la que tengo colgando, ahí tendría que utilizar el subíndice, tendríamos G menos L al cuadrado. Bueno, con eso quiero decir que tenemos detrás lo mismo. Vamos a ver. Ahora estaba diciendo, en la bolita que tenemos colgando es mg y la tensión, ¿no? La fuerza neta
En la situación de equilibrio, esto es igual a 0. Muy bien. ¿Y la masa sería la del cuerpo 1 para la bolita que... Bueno, ahí ya estoy trabajando con las dos masas iguales, ahí tendría que fijarme en las ecuaciones originales. Sinceramente, ahora mismo no tendría que ver cómo son, trabajar con las originales. No, aquí sería N2, por supuesto. Aquí, en esta, si tú me preguntas, aquí directamente en esta, mg más t, por supuesto, es la masa del cuerpo 2, no es la del cuerpo 1, es la del cuerpo 2. Para eso no hace falta mirar ninguna ecuación. Vale, en equilibrio significa que todo eso es 0. Y ahora, en torno al equilibrio, si yo lo saco, es hacer esta fuerza neta lineal. Es decir, imaginaos que yo tengo la posición de equilibrio R de equilibrio. Pues entonces tendré que la fuerza neta tendrá que ser una constante, K, por R menos R de equilibrio con un signo menos. Eso sería la ley de Hooke, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y yo sé que si sigue esa ley, desde luego, si la saco, va a intentar volver a la posición de equilibrio. Está tirando precisamente hacia la posición de equilibrio. Pum, pum. Y ahora he dicho, pero en la fuerza neta, ¿qué es lo que tenemos? Fuerza neta igual a la masa por la aceleración, o sea que tendríamos el R punto punto. Es decir, que hacer lineal la fuerza neta es hacer lineal o no. En este caso, como es en una dimensión, estoy poniendo en forma escalar porque solo tiene el movimiento vertical. ¿Lo entendéis? Por lo tanto, otra vez, por eso os llevé a esta ecuación. Vamos a cogernos la ecuación. Sí, antes. Sustituiste R1 por R2, también había que sustituir R al cubo. Sí, tendrías que sustituir L menos R, es verdad que lo puse ahí en algún sitio, cierto. Ahí había que tener cuidado, si uno es R1 y el otro lo estoy poniendo en R2, es L, o sea, uno era R1, pues entonces tengo que poner L menos R2 al cubo, L menos R2 al cubo. Si escribí solo R2 al cubo está mal, es incorrecto, es L menos R2 al cubo. Vale, muy bien. Vamos a cogernos todo por aquí. A ver, entonces, ¿qué es lo que tengo ahí? ¿Habéis visto qué expresión puse? Una constante por R menos R de equilibrio. El R de equilibrio ya lo he sacado, ¿no? En función de las condiciones iniciales. Y ahora, si queréis paso el 2 aquí abajo, no hay ningún problema. Medio. ¿Qué es lo que debería hacer ahora inmediatamente? Pensadlo mientras yo escribo R de equilibrio. Pam, pam, pam. Había puesto esto, ¿no? No, había puesto eso. 0. Pues R de equilibrio al cubo igual a ya escrito, ya habéis tenido tiempo de pensar. O sea que habéis visto cómo viene dado por la situación inicial. L son las condiciones, o sea que eso es un dato. M, G, todos son constantes. L es constante, M es constante, G es constante. La posición de equilibrio viene dado por eso.
Y ahora, en torno a, que ese es el error, porque ese es el error que veo siempre de decir, el desarrollo en serie de Taylor, quedarse con el término lineal, el primero, porque fijaos, el primero no nulo, porque el término de orden cero tiene que ser cero si es la posición de equilibrio. ¿Os dais cuenta? Lo que veo es la tendencia de siempre hacer el desarrollo en serie de Taylor en torno a cero, pero resulta que la posición de equilibrio no es R0, ¿me entendéis? Aquí yo no he puesto R de equilibrio igual a cero, esto está mal, no es esa. Ese es el error. A ver si este año consigo que la mayor parte no cometáis ese error. Recordad el problema de la bolita colgando, el alambre circular, como había que buscar en la posición de equilibrio. Bien, y ahora tendríamos que hacer, ¿no? Pues la derivada con respecto a qué. ¿Con respecto a qué? Porque estoy haciendo el desarrollo en serie de Taylor. No a T, a R. Exactamente. O sea que tenemos aquí fijaos lo que tenemos otra vez. R punto, por ponerlo de una forma, ¿no? Una función que depende de R. Y yo sé que F en R de equilibrio es igual a 0, lo acabo de ver. Entonces lo que quiero ver es R punto, aproximadamente, F en R de equilibrio. Esto es 0, por eso he dicho que el primer término no nulo no es el orden 0, sino la derivada de F con respecto a R, evaluado en R de equilibrio por R menos R de equilibrio. Más ningún término superior, que nos quedamos con el término lineal. Es decir, que tenemos que hacer la derivada de todo este trasto. Un medio L cuadrado, M cuadrado, R al cubo, menos un medio de G. Es difícil, vamos a hacerlo todo. Aquí nos hemos calentado así un poco con este problema. Fijaos que todos estos son, o sea que lo que tengo es se me va, es una constante, un medio de G. Es decir, que tengo que derivar, tengo R elevado a menos 3. Vamos a ponerlo arriba, que siempre es más fácil, ¿no? Es decir, que tendremos un medio L cuadrado dividido por M al cuadrado por menos 3 por elevado a L elevado a, por R elevado a menos 4. 1 menos. Y esto, si lo evaluamos en R de equilibrio, significa que aquí tengo que poner R de equilibrio. Vamos a poner el signo que quede bien bonito, que aquí está un poco oculto y tiene mucha importancia. ¿Es positivo o negativo todo eso? Negativo. Fijaos que esto ya es una constante, ¿eh? Ahí no hay, eso es un número ya, ese es positivo. Esto es R de equilibrio, eso es una constante. Todas estas constantes son positivas con un signo menos. Si me llega a dar un número positivo, habría hecho algo mal. Una de dos, o lo he hecho mal, o bien no tiene oscilaciones. Pero como ya sé que tiene oscilaciones porque este movimiento ya lo he analizado, sé que hay oscilaciones, pues entonces si me llega a salir positivo, algo he hecho mal en algún momento en el desarrollo. Tiene que salir negativo, la ley de Hooke. ¿Está eso claro? O sea, que puede ser lineal un problema, hacer un análisis y que el término lineal, lo que esté multiplicando a x menos x0 o x de equilibrio, r menos r de equilibrio puede ser mayor. Sí, pero entonces quiere decir que no hay oscilaciones. Por otro lado, eso tampoco lo... Ya veis cómo es todo, la información la tiene incluida ahí, a pesar de que no lo hemos... podía, antes de haber hecho esto, podía ver si en torno a esa posición R de equilibrio, si es una situación de equilibrio estable o inestable, sí o no.
repito la pregunta, antes de haber hecho el desarrollo lineal, es decir, ocuparme de... O sea, fijaos que me he ocupado de las oscilaciones, digo, ya vamos a por las oscilaciones para pequeñas amplitudes. Pero ahí se me ha pasado algo en la cabeza. Podéis haber preguntado, oye, a lo mejor resulta que esa posición de equilibrio no es estable, sino inestable. Es decir, haber analizado la estabilidad. Porque, o sea, es una pregunta natural. Ahora mismo me la digo yo, ahí he pasado demasiado deprisa, quizás. ¿Y por qué no? ¿Qué es lo que habría que hacer? Fijaos en la... Estoy tapando ahí pensando que tapo ahí en la pantalla. Que me pasa a veces. Digo, creo que... Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Qué es lo que tendría que hacer con esta ecuación? Olvidaos de lo de abajo. Bien facilón. Me pongo y me desvío un poco de la posición de equilibrio. A R's mayores que R de equilibrio. Y analizo cómo es la aceleración. Si la aceleración me da positiva, o sea, estabilidad, tomo un R mayor que R de equilibrio. O sea que no necesito ver la figura, sino miro la ecuación. Y entonces obtengo cómo es R punto punto. Y ahí tengo dos opciones. Porque la ecuación de... Uno dice, ¿tienes 3 que sea 0? No, porque la de 0 es la de posición de equilibrio. Hay dos, o positivo o negativo, no hay más. Entonces uno dice, si te sale positivo, eso quiere decir que va a tender el sistema a que R sea grande, se aleje más de la posición. Es decir, que esto sería inestable. Que me sale negativo, genial, es estable. Uno diría, a lo mejor hay un caso de estos puñeteros que si te vas por la derecha, es decir, que si te vas, te ocurra, eso no. Eso sí que sería un caso, vamos, que yo no sé si es posible que exista, no lo creo. Volveríamos a hacer lo mismo, ¿no? Para números más pequeños, ver cómo es R punto punto, y en este caso podría ser mayor o menor que 0. Es decir, que intenta acercarlo con esta ecuación, con la original. Ahí ya simplemente os digo, ahí ya no lo hago. Sustituís el R de equilibrio y veis cómo sería. Sí. Un segundo, sí. O lo siguiente, sí, una cosa se me ocurre, sí. Dime. Podríamos haber hecho también evaluando la pendiente, ¿no? ¿Le llevamos a función? Sí, también, sí, efectivamente. Y así Hay, ya, como se tiene que hacer igualmente. efectivamente, es lo que, o sea que en el fondo es hacer el desarrollo. Exactamente, muy bien. O, ¿qué es lo que digo? Ahora estaba pensando, vamos. Muy bien, o sea que es precisamente. ¿Tu nombre era? Paula. ¿Paula qué? Espera un momento que busco el libro. Si no, me sale esto. 4 y es 25, ¿no? ¿Paula? Sainz. Sainz, sí. Es verdad. Ezquerra, ¿no? Vale, muy bien, gracias. Muy bien, Paula. O sea, que exactamente eso. O sea, que lo tienes bien claro. Estupendo. O bien, si tengo el ordenat a mano, vamos a dibujar ahora enseguida plot, o sea, rapidito, para hacernos una idea cualitativa. Plot de, todos son constantes, es decir, que aquí tendré una constante 1 dividido por R al cubo menos, voy a ponerle 1, es otra constante, ¿entendéis? O sea, que eso habría, yo quiero ver la forma de la función, no quiero otra cosa. ¿Cuál es la posición de equilibrio? R igual a 1. Es decir, que no puedo poner de 0 a 1 porque entonces no veo, vamos a ponerle 2.
Fijaos aquí, esta es la posición de equilibrio. Está ahora la pendiente, como dijo muy bien vuestra compañera, dijo, me tengo que fijar en la pendiente, y si es negativa es una posición de equilibrio estable, y si es positiva es inestable.